Queremos pedirte que tú realmente bendigas los labios de Iván y pongas en nosotros oídos para escuchar y realmente que podamos poner en obra aquello, Señor, que tú nos vas a hablar hoy día. Señor, abrimos nuestro corazón a tu palabra, Señor. Te pedimos que tú bendigas este tiempo con tu presencia, con tu gracia. Danos de tu gracia, Señor. A Iván y a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo para todos ustedes. Es un privilegio y un honor estar compartiendo la palabra en esta mañana, estar alabando con ustedes a nuestro Señor y tener un tiempo de gozarnos en la presencia de nuestro Padre. Desde aquí veo algunas caras nuevas, ¿no? Hace 32 años que con mi esposa nos congregamos en esta congregación, pero los últimos 5 años nos congregamos en la avanzada, en la zona sur, en el Colegio Vida y Verdad, y es por eso que tal vez ustedes no nos conocen, algunos de ustedes a nosotros y nosotros también a ustedes. Entonces solo decirles eso, que hemos nacido aquí, hemos sido cuidados por nuestros pastores aquí y hemos sido también enseñados por nuestros pastores, así que no somos tan ajenos a la congregación. Amén. La palabra que les voy a compartir hoy día está ahí en sus boletines. Es una palabra que está en el libro de los Salmos, el Salmo 73, inspirada en el verso 25, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, y nada deseo en la tierra? Ese es el verso central. Y como introducción quiero contarles cómo llegué a este verso. Todo comienza en un sueño inspirado por Dios. Porque a veces tenemos sueños por indigestión y eso te va a traer pesadillas. O a veces por impresión de accidentes, de una película, lo que fuese, inclusive una reunión, un retiro, te puede traer impresiones con contenido cristiano, pero ¿cómo puedes saber que es un sueño inspirado por Dios? Los sueños inspirados por Dios tienen una característica especial, que son confirmados. Dios confirma tu sueño. Entonces, quiero contarles brevemente mi sueño, porque tiene muchas cosas particulares que extenderían en esta mañana el contarles. Y también doy gracias a Dios de que ha pasado casi un año desde que tuve el sueño y recién tengo la oportunidad de contarles acá en la congregación del centro, porque si lo hubiera hecho el año pasado, en realidad relataba más el sueño que lo que es importante la palabra, ¿no? Dios no quiere que solo nos detengamos en las cosas que impresionan, sino en las cosas que transforman, y su palabra nos transforma. Entonces, ahora el contenido es mayor en palabra que en el sueño, pero es necesario que les cuente el sueño. El sueño empieza con una impresión, pero termina en una inspiración de Dios. Eso fue en abril del 2015, estábamos en una reunión de sábado preparando un estudio bíblico con el hermano Johnny Duer y varios hermanos más. Y Johnny tiene en su living un cuadro bastante grande, muy lindo, pintado por algún artista, donde se ven unas nubes rojas con blancas que vienen en este sentido, y ahí se puede ver las olas del mar que están revoloteando, dando vueltas, y se ven unas montañas a los costados. Entonces yo estuve ahí viendo ese cuadro por 2 minutos, y cuando vienen los hermanos les digo: a este cuadro le falta un verso de la palabra para que esté completo. Entonces los hermanos me dicen sí, como algo que no estaba en su mente, sí, nada más. Y ahí termina, digamos, mi impresión con el cuadro. En la noche de ese sábado, no sé a qué hora, tuve un sueño. Y en ese sueño veía a una jovencita
muy jovencita, que toda apasionada me decía, Iván, Iván, mira el cielo rojo, mira la luna roja, mira las nubes rojas, cómo vienen las nubes rojas. Y yo solo miraba las nubes rojas con blanco que venían en este sentido, pero me vino una certeza en el corazón que el Señor venía. Y le decía, el Señor viene, no nos ha fallado, no nos ha fallado. Yo sentía esa convicción en mi corazón y estaba pues en el sueño rebosando. Y se acaba el sueño. Al día siguiente, domingo, los jóvenes estaban encargados del tiempo de oración y una hermana me dice, se nos acerca y nos dice, quiero compartir un sueño que he tenido. Entonces, y quiero dar una palabra a los jóvenes. Gracias, hermana. La hermana Beatriz Vargas. Entonces, la hermana Beatriz cuenta su sueño y dice, anoche tuve un sueño. Vi en el cielo unas nubes rojas con blanco y sentí en mi corazón una convicción de que el Señor venía. Cuando oigo eso, empiezo a prestar atención a su sueño recién. Y le digo, wow. Y dice la hermana, y luego agaché mi cabeza y vi a los jóvenes que estaban con sus laptops, con sus celulares, con sus computadoras distraídos. Y cuenta algo más, pero yo estaba ya con la primera parte que coincidía, no solo en la forma del sueño, sino en el sentir. Yo estaba impresionado, y para mí ese día la reunión fue muy especial. En la semana comenté con mi esposa, con mis hijos, más que todo para alentarlos a que el Señor viene, ¿no? Realmente el Señor viene. Y no pasó nada más, toda la semana tranquilo, y el siguiente sábado había reunión de jóvenes aquí, pero la convocatoria para el tiempo de alabanza era para toda la iglesia. Entonces vinimos con mi esposa, nos acomodamos, yo estaba allá en la pared del fondo, alabando unos 45 minutos, solo alabando. Yo vine a disfrutar de la alabanza y de pronto, aquí en las pantallas donde ponen las letras de la alabanza, apareció las nubes, unas nubes. Hoy día en la primera reunión pusieron nubes con la cruz de Cristo y alguien de rodillas. Y hay otro cuadro con un fondo rojo. Pero en esta segunda reunión estaba ahí ese mismo cuadro que son unas nubes que están en este sentido entre, bueno, por la proyección se ven medias naranjas con blanco. Entonces cuando yo vi ese sábado esa reunión vi las nubes, ese momento me acordé nuevamente de mi sueño. Pero no solo fue un recuerdo, sino que me vino un ardor en el pecho de salir y decir, porque yo sentía que esa palabra de ese sueño que vi en parte de una jovencita apasionada y del sueño de Beatriz que veía jóvenes distraídos, yo dije, esa es palabra para los jóvenes y voy a salir. Y Dios hace unas cosas ahí increíbles, la cosa es que vengo aquí y les doy la palabra, algo chico, unos minutos donde a los jóvenes les aliento y hoy también, que el Señor no nos va a fallar, el Señor viene, el Señor viene. No sabemos cuándo, pero viene y eso debería alentarnos a vivir no una vida distraídos, sino una vida como esa jovencita apasionada por Dios. Entonces termino esa palabra y al día siguiente, domingo, resulta que teníamos que viajar a un retiro en Santa Cruz, al cual estábamos invitados la mayoría en la congregación. Y nos fuimos con Mabel a Santa Cruz. Ese domingo llegamos y lo primero que hicimos fue congregarnos en la iglesia del hermano Piccolo, una reunión muy bonita, muy parecida a la nuestra en algunas cosas, y terminó la reunión y salíamos con Mabel. Teníamos un compromiso de ir a almorzar con unos hermanos y resulta de que yo estaba más concentrado en eso, ya llegando a la calle, y Mabel me dice, Iván, ven, allá está Pepe y Dunia. Son dos hermanos que han salido de esta congregación que viven allá en Santa Cruz, trabajan apoyando a las misiones y una fuente de ingresos que tiene es pintar cuadros. Entonces, yo un poco a desgano, digo, pucha, comprar cuadro, ¿no? Ir con mi cuadro al retiro y ya conocen cómo reaccionamos los varones en estas circunstancias. Entonces, bueno, vuelvo donde Mabel y el hermano Pepe nos muestra ahí todos los cuadros que tenía y había uno aquí en el lado derecho de mi visión
que lo destapa, era el cartón que protegía más un paño, y ahí estaba un cuadro, a que no saben con qué, con las nubes, Pero esta vez tenía el verso del Salmo 73, el verso 25, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, y nada deseo en la tierra? Impactante para mí. O sea, al principio yo esta enseñanza le denominaba un sueño que me persigue, porque era así. Bueno, resulta de que obviamente nos involucramos ya en los días del retiro, y yo seguía pensando. Me acuerdo que en los tiempos de desayuno, almuerzo, cena, yo quería contar de mi sueño. Y los hermanos me oían, pero no estaban viviendo lo que yo veía, más estaban centrados en el tiempo de la palabra y lo que se compartía en ese retiro. Al retornar a La Paz, yo pues dije: ¿quién puede decir esto? ¿A quién tengo yo en los cielos? Primero, una declaración personal. ¿A quién tengo yo? Yo, dice, no, dice, ¿a quién tenemos nosotros en los cielos? Porque nuestra relación con Dios es personal, hermanos, no es grupal, no es porque estemos aquí reunidos, todos tenemos esa intimidad con Dios, o esa relación, o celular, porque la célula nos edificamos unos a otros cuando estamos en grupo y nos motivamos a buscar más del Señor, pero nuestra relación sigue siendo individual. Y cuando este hombre dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Yo decía: yo también, Señor, yo te tengo en los cielos. Y reconozco eso. Pero cuando leía la segunda parte, que decía: nada deseo en la tierra, yo decía: Señor, no puedo decir eso. No puedo decir eso. Porque yo sí deseo cosas en esta tierra. Entonces me sentía avergonzado delante de Dios de tener que decirle que aún deseo cosas en esta tierra. Entonces vi también que este hombre encontraba satisfacción, ¿no? Al decir nada deseo en esta tierra, es que estaba satisfecho con todo lo que Dios le había dado. Entonces yo decía: ¿quién puede decir esto? Así que me puse a estudiar el Salmo 73, primero leyéndolo así en la versión de la Reina Valera, y me gusta comparar con lo que dicen otras versiones, ¿no? Que están en un lenguaje tal vez más accesible a nosotros. Y ahí entendí de mejor manera el Salmo, y luego pude leer algunas interpretaciones de algunos libros que tengo, y algo también del internet, que todos tenemos accesibilidad a esto, y casi todos coincidían en lo que el salmista describe aquí, y obviamente cada uno hace sus estructuras de lo que es el Salmo 73. Entonces, pero a mí lo que me impresionaba no era que coincidían los pensamientos de todas las interpretaciones, sino que cuando empecé a leer me identifiqué con el Salmo, ¿no? Me identifiqué como alguien que había pasado muchos años en la iglesia, pero nunca nos hemos apartado, ni mi esposa ni yo, de la congregación. Hemos perseverado estos más de 32 años, pero hemos tenido, yo personalmente digo, tiempos en que he perdido el tiempo deseando cosas en el mundo, ¿no? Antojándome, envidiando cosas en el mundo. Y bueno, estudiando este salmo, ahora sí podemos entrar en el tema, decirles que este salmo fue escrito por Asaf. ¿Quién era este Asaf? Dice que era un hombre, así de carne y hueso como nosotros, que fue nombrado por los levitas un adorador, un miembro del coro, digamos, de David, un cimbalista, dice la palabra, y eso podemos ver en el libro de Crónicas. Si pueden abrir Segunda Crónicas, Primera Crónicas, el capítulo 15 de Crónicas, ahí podemos ver algunas cosas que hacen referencia sobre este Asaf. El verso 17, Primera Crónicas, capítulo 15, verso 17, dice: y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel,
y de sus hermanos Asaf, hijo de Berequías. Entonces aquí es nombrado Asaf, que era hijo de Berequías. En el verso 19 dice, así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, eran cantores, alabadores, como aquí tenemos muchos de nuestros hermanos. Y en el verso 25 dice, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Entonces fueron a traer con los levitas, ¿no? Que eran los que tenían acceso a poder portar el arca. Y sabemos también que tenían que tener rectitud de corazón, estar limpios de corazón, porque podrían morir. Muchos tocaron el arca y murieron por no estar rectos delante de Dios. Entonces, eso como introducción. También la edad de Asaf ha tenido que estar entre los 25 y 50 años, no lo menciona, pero los levitas en ese tiempo eran nombrados entre los 25 y 50 años. No sé qué misterio hay también en esa parte de la palabra. ¿Por qué nombraban? ¿Qué sabiduría había en eso de entre 25 y 50 años? Ha tenido nomás que haber cierta sabiduría. Y dice para los levitas, estoy hablando para los levitas. Entonces este Asaf tenía esa edad, más o menos, entre 25 y 50 años. Un adorador, alguien que participaba del ministerio. O sea, un hombre, como diríamos en estos tiempos, de buen testimonio, pero era un hombre de carne y hueso como nosotros. Entonces vamos a volver al Salmo 73, y dice, este hombre, así de buen testimonio, empieza en el verso 1, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Este hombre de buen testimonio sabía que Dios era bueno y además que sabía que era bueno para su pueblo Israel. Seguramente él vio todo lo que había pasado Israel, o sea, guerras y tantas cosas, donde vio cómo la mano de Dios protegió a su pueblo y ha preservado una nación hasta hoy día. Entonces sabía eso Asaf. Y también sabía que Dios era bueno para los limpios de corazón. Yo solo quiero decirles que no es suficiente saber que Dios es bueno y que debemos tener el corazón limpio. Y les voy a decir al final por qué. Él empieza diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En el verso 2 y 3 dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo prosperidad de los impíos. Entonces Asaf empieza, yo digo, a mirar el mundo y ligando el sueño que tuvo también la hermana Beatriz, dice que vio jóvenes distraídos con tecnología. No sé qué le habrá distraído a Asaf en ese tiempo, pero igual en ese tiempo habían palacios lujosos, habían gente que tenía muchas tierras, muchos animales, había comercio. Algo le atraía a Asaf, estando sirviendo en la iglesia. Empezó a ver a los impíos, a los que no conocen a Dios, empezó a mirarlos. Y cuando los empezó a ver, le vino envidia. Claro, cuando leía esto, envidia para mí era simplemente como un pensamiento que nace en la misma concupiscencia de nuestro pecado cuando vemos algo que nos atrae, ¿no? Lo que fuese. Pero ahí terminaba, ¿no? Para mí eso era envidia, querer algo, un deseo. Pero esto es más profundo, hermanos. La envidia tiene un proceso donde obviamente el mismo diablo interviene y nos hace creer que la envidia es solamente como un pensamiento, un deseo. Esto es bien profundo y lo que desarrolla aquí este salmista es precisamente todo ese proceso de la envidia. Miren, la envidia nos lleva primero a compararnos,
La envidia nos lleva a desear el estilo de vida del mundo, y no solamente eso, sino que en determinado momento no se contenta con eso, sino que tomamos por posesión de aquellas cosas que envidiamos, ¿no? Y un ejemplo de la vida real puede ser, tú trabajas y empiezas a envidiar el cargo de tu jefe y empiezas a serrucharle hasta que tomas posesión, ¿no? Eso es algo que vemos en nuestro medio. O tal vez estás envidiando el dinero, ¿no? Personas que envidian el dinero, lo que tienen otros, y terminan, ¿qué? Robando el dinero, tomando posesión. Esa envidia termina tomando posesión. O tal vez los varones, especialmente, envidiando a una mujer. Envidias, comparas lo que tienes, luego sueñas con vivir tal vez con ella y al final das ese paso malo, equivocado, de tomar la mujer de tu prójimo. Y tenemos un ejemplo en la palabra. Yo quisiera que vayamos al libro de 2 Samuel. Pueden abrir sus Biblias un ratito. En 2 Samuel, el capítulo 11, hay un relato de un hombre también que conocemos. Un relato en 2 Samuel, capítulo 11, del 2 al 5. En este relato dice así: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces aquí vemos a David, que tenía mujer. Él tenía mujer. Pero ¿qué hace? Está paseando por los balcones del palacio y ve a esta mujer, a Betsabé. Y seguramente ve lo atractiva que era y un pensamiento, ¿no? Pucha, quisiera tener una mujer así. Empieza a envidiar, luego seguramente compara a ella con la mujer que tenía y luego tal vez piensa qué tal sería vivir con ella, y no solo eso, sino que termina uniéndose a ella y ella concibiendo un hijo para David. Entonces, ese es el proceso de la envidia. La envidia es un proceso que cada vez Satanás se encarga de llevarnos a la peor situación. Entonces, volviendo al Salmo 73, está Asaf aquí diciendo de que él tuvo envidia de la gente arrogante, de la gente orgullosa, y ve la prosperidad. Y cuando tiene envidia, da el siguiente paso de compararse en el verso 4 y 5, y dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. O sea, como diciendo, no sufren al morir, hacen trabajo en esta tierra, pero poco comparado con lo que yo hago, no se enferman. Miren, este Asaf era un hombre natural, está comparando cosas que nosotros comparamos todos los días tal vez, ¿no? Estamos comparando nuestra salud, ¿no? ¿Por qué yo estoy así? ¿Por qué él está así? ¿Por qué te comparas tu físico? ¿Por qué soy tan alto? ¿O por qué soy tan chiquito? ¿Por qué soy tan gordito? Siempre podemos estarnos comparando. No estamos satisfechos, estamos insatisfechos con aquello que Dios nos ha dado. Y así estaba este Asaf, insatisfecho, ¿no? Empieza a mostrar esa insatisfacción al ver el mundo. Este mundo donde pareciera que los que hacen maldad no están sufriendo. Un mundo donde en estos tiempos al menos hay gente que se enriquece, que prospera y tal vez no de la buena manera, ¿no? Eso lo vemos en nuestro país a diario en las noticias. Entonces se compara, ¿no?
pucha, yo sirvo tanto, seguramente decía en el ministerio, y estoy pasando estas cosas, y el mundo no pasa así. ¿Y qué pasa? La tercera fase, empieza a anhelar el estilo de vida de los impíos, de los que no conocen a Dios. Y dice, por tanto la soberbia, del 6 al 11 más o menos, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido, de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, ¿no? Otra vez, viendo que esa gente es orgullosa, que están practicando violencia, dice, lo que ven con sus ojos, eso desean y lo tienen, ¿no? ¿Y qué más diría? ¿Qué cosas más cruzarían por su mente de Asaf? Yo paso orando por estas cosas y no las obtengo, tal vez algo posible que alguien que está en ministerio, en la iglesia pueda decir, ¿no? Y incluso ve esta gente que está engañando, que está robando, que son arrogantes, que se burlan de Dios y la gente. Cosas muy comunes en nuestro medio de hoy en día, ¿no? Vemos el mundo, gente que está en el mundo, que no ha conocido todavía al Señor, que está involucrada en muchos hechos de corrupción y parecería, hermanos, parecería ante nuestros ojos que no van a tener castigo, ¿no? Porque hay cosas tan evidentes que pasan en nuestro país y la gente no tiene castigo. Pero va a haber, o sea, aquí esa gente dice en el verso 11, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? Parecería que la gente no tiene ese temor de Dios porque no lo ven, ¿no? Entonces siguen haciendo maldades en este mundo. Y miren, nosotros predicamos, hablamos y decimos a quien podemos, ¿no? Del Señor como cristianos. Y parece que estamos apartados de estas cosas. Pero lo que hablamos a veces es ambiguo. O sea, nosotros también a veces hacemos cosas erradas delante de Dios. Nos equivocamos. Tal vez no como antes cuando no conocíamos al Señor, que practicábamos el pecado. Ya conociendo al Señor, cometemos pecados que dañan el corazón de Dios y pensamos a veces de que Dios no nos está viendo, ¿no? Hacemos algo tal vez pequeño y claro, no te ha caído un rayo y dices, ¿qué tal si lo vuelvo a hacer? Y vuelves a hacer y no pasa nada. Pero la verdad es que el Señor va a juzgar, hermanos, va a juzgar. Es más, en su palabra, en los tiempos que maneja el Señor, ha juzgado. Para nosotros nomás es que esperamos un tiempo futuro, pero el tiempo de Dios es hoy y ha juzgado. Amén. Entonces, en ese estado donde este Asaf envidia, compara, quiere anhelar ese estilo de vida del mundo, vienen las consecuencias. Y siguiendo lo que tienen en el boletín, hemos visto como el primer punto donde se ve esa insatisfacción, ¿no? Insatisfacción de Asaf al compararse con el mundo, al desear ese estilo de vida. Hay insatisfacción. Pero esa insatisfacción trae consecuencias, porque como les decía, la envidia quiere que tomes posesión de aquello que estás envidiando. ¿Y a qué le lleva? ¿A qué consecuencia le lleva Asaf? Es lo que vemos del 12 al 16. Dice, he aquí los impíos malos, o los malos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Las consecuencias, hermanos, de esto es que él, un hombre que estaba en el ministerio,
un hombre realmente que seguramente trabajaba para el Señor, alababa para el Señor. Después de empezar a ver el mundo, llega este momento con las consecuencias de su pecado, de tirar la toalla, ¿no? De tirar la toalla. Es el momento en que dice, ¿de qué sirve? No vale la pena, está diciendo. En vano he limpiado mi corazón. Porque los del mundo prosperan y yo sufro. No castiga a Dios a los malos. En cambio yo si fallo tengo N problemas. Tal vez nos sentimos así. Muchos años en el ministerio. Tal vez no has prosperado como quisieras, como ves que otros, tus amigos que no conocen al Señor, parientes que no conocen al Señor, que ves que prosperan. Y tú por servir al Señor tal vez no has prosperado. Tal vez has visto que has estudiado una carrera, pero te has volcado más al ministerio. Y ves que eso no te trae prosperidad. Y ves que el mundo sí prospera. Tal vez hasta te has enfermado por servir en el ministerio y ves que la gente que está afuera no se enferma. Muchas cosas que podemos comparar y llegar a ese momento de querer tirar la toalla. Querer tirar la toalla. Yo decía, en algún momento, me acuerdo a Mabel le decía, estoy cansado y quisiera darme un año sabático, le decía. Porque hay como una costumbre, especialmente en hermanos que vienen y sirven en ministerios de afuera, porque, no sé, han crecido en esa cultura. Y el Señor me decía, ¿de qué quieres descansar? Si no has hecho nada, no has hecho nada. Entonces me hace recapacitar y digo, no, me olvido de ese año sabático, ¿no? Entonces, pero hay otros que queremos tirar la toalla, realmente cansados, ¿no? Cansados y de ver de otras cosas, cansados, pero hay una solución a ese pensamiento. Hay una solución, que es lo que les digo. ¿Cuál es la manera en que podemos dar fin con todo pensamiento o acciones que impiden tener dependencia total y satisfacción en Dios? El verso 17, que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en la casa de Dios, hermanos, en la casa de Dios, teniendo intimidad con Dios, puedes encontrar el final de todo pensamiento que te está apartando de Dios. Es el lugar donde Dios te puede hablar. Es el lugar donde tú le puedes hablar a Dios. Es el lugar donde tú le escuchas a Dios. Es el lugar donde Él te escucha. Un lugar especial, que es un privilegio solo para sus hijos. Entrar al santuario de Dios solo pueden hacer sus hijos. Y cómo, gracias a esa obra maravillosa que Jesucristo ha hecho en la cruz, ha derramado su sangre en la cruz por nosotros. El justo ha ocupado el lugar del culpable que éramos nosotros. Y por su sangre, ahora tenemos libre entrada al santuario de Dios. ¿No? Qué privilegio. Algo que antes estaba vetado. Dice que cuando Moisés, en el Antiguo Testamento, recibió la orden de Dios de construir el tabernáculo para que la presencia de Dios se manifieste en ese lugar, ese tabernáculo terrenal, había puesto las tablas de la ley. Las tablas de la ley estaban ahí físicamente. En este tabernáculo celestial, esas tablas de la ley están escritas en nuestros corazones. Y cuando estás en esa intimidad con Dios, cuando tienes esa intimidad de Dios, pasa lo que pasa en los siguientes versos con Asaf. Dice, es como que Dios te agarra, te empieza a mimar como el padre al hijo, ¿no? Lo agarra
y le hace ver, ¿no? Te hace ver y le dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Sí, Señor, cuando despertare, menospreciarás su apariencia, ¿no? Les recuerda que los impíos caen. No hay quien los salve. No hay quien los salve si no se acercan al Señor. Y como que te dijera, hijo, si tú persistes en pensar y en hacer estas cosas, tienes contados los días, ¿no? Muerte eterna para aquellos que no conocen al Señor. Muerte eterna. Entonces, en ese arrullo que está el padre con el hijo, en este caso con Asaf, en su santuario, también tú reconoces, ¿no? Tú reconoces tu pecado. Y dices, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Reconoce su pecado. Hermanos, en el santuario de Dios vamos a reconocer nuestro pecado. ¿Saben qué? En este lugar Dios nos cubre del castigo eterno, pero expone nuestro pecado. Porque si lo oculta, nosotros no vamos a reconocer. Él lo expone a nosotros mismos, lo equivocados que estamos, y te lleva a reconocer delante de Dios cómo está tu corazón. Y te das cuenta lo necio, lo vacío, lo tonto, como un animal que no piensa, que estabas queriendo codiciar algo, envidiar algo del mundo, cuando tu sitio en el cual te ha puesto el Señor no es el mundo, es el reino de Dios. A Él pertenecemos en el reino de Dios. Amén. Entonces, cuando Dios te está hablando, te dice con todo, bueno, Asaf le dice al Señor, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. No, él se siente así, que estaba como al inicio, casi resbalo, casi peco, en otras palabras. Y aquí le dice, tú me sujetabas. Evidente, o yo me sujetaba, dice, pero la verdad es que la fidelidad de Dios es la que nos sujeta y no nos deja caer. Él nos sujeta y no nos deja caer. Hay otras partes como en Romanos, en los primeros versos, que tanto insiste la gente que se suelta de la mano y Dios los entrega a un montón de cosas. Pero si tú te agarras del Señor, Él te va a agarrar y te va a llevar a sus promesas. Y sus promesas en el verso 24 le recuerda a Asaf y le dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Qué lindo, ¿no? El Señor nos tiene esa promesa para nosotros. Si perseveramos en este mundo, sirviendo al Señor, obedeciendo sus mandamientos y preceptos, el Señor tiene promesa para nosotros, que es tenernos en gloria, porque ve a su Hijo en nosotros. Y ahí es el momento en que este Asaf dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Declarando total satisfacción, total dependencia. En ese santuario de Dios, él es dependiente de Dios. Como ese niño, como cuando éramos niños. Cuando éramos niños, ¿quién se preocupaba de qué cosas iba a comprar, de qué cosas iba a pagar? No hay un niño que diga, pucha, tengo estas deudas, o este juguete, ¿cómo voy? No hay. O sea, el niño depende de su padre y su padre le va a dar conforme a lo que tenga, pero le va a dar. Y Dios quiere así de nosotros, que dependamos de Él, que estemos satisfechos con lo que Él nos ha dado. Y ¿saben qué? En este santuario de Dios, Dios nos recuerda en su palabra muchas cosas. Cuando estás en esa intimidad de Dios, Dios te puede hablar con la palabra. Por ejemplo, podemos ir a Proverbios, pueden abrir sus Biblias en Proverbios 24:1. Pueden abrir sus Biblias. Entonces el Señor te dice, hijo, y me imagino también a Asaf diciéndole, ¿por qué
24:1, Proverbios 24:1, le dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, ¿no? Dios te va a hablar, lee su palabra, retén su palabra para que el Señor cuando estés en esa intimidad te recuerde. Su palabra te lleva, no tengas envidia de los hombres malos. Otra palabra en Proverbios 25, el verso 2, dice, 24, verso 19. 24, verso 19 dice, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Y hay muchos proverbios más que dicen, no envidiemos, no estemos con los malos. Nos habla del fin de los malos, que busquemos siempre el bien. Entonces ahí en ese santuario Dios te recuerda esas cosas. También nos dice que no nos comparemos. Y puedo abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, el verso 4. Que en la versión Reina Valera dice así. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. No habla de compararse, pero si uno lee las otras versiones como la Nueva Versión Internacional o Lenguaje Actual, dice, cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Cuando envidiamos, aquí tal vez está enfocado más cuando provocamos envidia. Dice que no nos comparemos, la palabra, no nos comparemos. Y algo que finalmente también quiero que leamos y veamos que el Señor no quiere que deseemos el estilo de vida del mundo, ¿no? Y eso lo vemos en el libro de 1 Juan, capítulo 2, 15 al 17, unos versos muy conocidos que nos dicen, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el santuario de Dios, Dios te va a recordar la palabra y te advierte, te previene con su palabra. Te previene con su palabra. Es el lugar muy especial, el santuario de Dios. Un lugar donde estás tú y Él, en intimidad. Los casados sabemos que eso de la intimidad es estar juntos, apartados, en un tiempo especial con Dios o con tu pareja, con tu cónyuge. Es lo mismo cuando nosotros necesitamos de esa intimidad con Dios, necesitamos buscar un lugar especial. Un lugar donde estés tú y el Señor a solas, una hora especial, un tiempo especial. Eso es lo práctico, eso es la lección práctica de nuestra vida. Y yo no quiero darles una receta, simplemente referirme a lo que está en la palabra, que este tiempo especial que tú puedes tener con el Señor, en la palabra dice Daniel lo tenía en la mañana, al mediodía y en la noche. Pero hay un tiempo que hace referencia a la palabra y si lo haces por algo especial, que es la cuarta vigilia de la noche, la cuarta vigilia de la noche, que más o menos uno puede decir 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana. De temprano te buscaré, dice los salmos. Un tiempo especial de buscar a solas a Dios en esa hora. No sé qué misterio hay. No sé qué misterio hay en eso y yo sé que varios han experimentado de esa presencia de Dios en ese tiempo especial, de tener esa intimidad donde Él te mima, Él te abraza, Él te aconseja y es el lugar donde tú puedes reconocer que eres dependiente y estás totalmente satisfecho con Dios. Y dice ya
para ir concluyendo, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aunque aquí parece estar desanimado, ¿no? Mi carne y mi corazón desfallecen porque pasan los años y desfallecemos, ¿no? Pero si estamos firmes en el Señor podemos decir, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y en ese estado, otra vez más el Señor le dice, ¿por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, ¿no? Nos recuerda una vez más que si nos apartamos del Señor, nuestro fin es destrucción. Y aquí viene para cerrar esto de cómo podemos tener esa seguridad en Dios que nada deseamos en la tierra, ¿no? Hemos visto un poco en ese santuario de Dios cómo podemos hallar esa satisfacción, pero también para cerrar, yo les decía que en el primer verso dice, bueno es Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. Yo les decía, no es suficiente saber que Dios es bueno, hermanos, no es suficiente saber que Dios es bueno para con los limpios de corazón. El verso 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. No solo conocerlo, hermano. Muchos lo conocemos de oídas, lo conocíamos de oídas. El acercarnos a Dios, el estar con Él en intimidad, es lo que va a hacer que busquemos el bien. Y también esto del corazón, el corazón limpio, lo tenía seguramente Asaf cuando estaba ejerciendo su ministerio. Pero cuando empezamos a ver el mundo, no es suficiente el corazón limpio, porque ese corazón se ensucia, se llena de basura, se llena de envidia, se llena de temores, se endurece el corazón. Y él dice, Asaf, mi corazón sentía punzadas, estaba lleno de amargura en mi alma, ¿no? Porque no es suficiente, nuestro corazón tiene que estar limpio cuando nos acercamos en intimidad a Dios. Esa es la solución, estar en ese santuario, estar en esa intimidad con Dios. Ya para concluir esta tarde, una reflexión para todos nosotros. Hemos visto que el Señor nos advierte, no envidiar, no compararnos, no vivir ese estilo de vida. Él quiere que tengamos ese estilo de vida en el reino de Dios. Pero no es un estilo normal de vida. El estilo, si no podíamos ser artistas, cantores, podíamos ser deportistas famosos y tener ese estilo de vida. El estilo de vida en el reino de Dios no es solo un estilo, es la vida misma, hermanos, es la vida misma. Por eso el Señor quiere que vivamos en su reino, no en el mundo, ¿sí? La otra reflexión es que en este mundo podemos tener todo, lograr muchas cosas de manera buena o mala, tener todo. Pero si no tenemos a Jesús morando en nosotros, es como no tener nada, hermanos, como no tener nada. O puede que en este mundo tengas poco, tengas tal vez no todas las cosas que quisieras, pero si tienes a Jesús en tu corazón, lo tienes todo, lo tenemos todo, hermanos, lo tenemos todo. Entonces, si tienes, voy a parafrasear lo que está en Mateo, ese hombre que encuentra el tesoro, ¿qué hace? Lo esconde y va y vende todo lo que tiene, porque sabe el tesoro que tiene. Hermano, no veas el mundo te va a traer una joyita, pero tú tienes el tesoro. A veces esa joya es fantasía, ni siquiera es una joya verdadera, pero tú tienes el tesoro y el Señor quiere que conservemos el tesoro. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Espero que esta palabra quede en sus corazones y lo que realmente yo digo, esta palabra es solo una excusa para decirles una cosa, que en realidad no solo los que envidian necesitan entrar en el santuario de Dios, aquellos que están tristes, aquellos que están débiles, aquellos que están enfermos, aquellos que están confundidos en este mundo, aquellos que ven las cosas sin esperanza,
necesitan entrar en el santuario de Dios. Yo necesito entrar en el santuario de Dios. Tú necesitas entrar en el santuario de Dios para tener esa intimidad con Dios. Amén. Así que pongámonos de pie. Voy a orar en ese sentido en esta mañana para que realmente podamos acercarnos a Dios mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo en el cual tu Espíritu Santo se mueve con total libertad en este lugar y ministra en nuestras vidas, Señor. Yo quiero, Padre, que en cada hermano y hermana, Señor, tal vez muchos nos dan el ejemplo de tener esa intimidad contigo, Señor. Hemos visto a través de los años, Señor, sus vidas como un ejemplo. Padre, yo te pido, Señor, que aquellos que tienen esa intimidad contigo no la pierdan, Señor. Y aquellos que necesitan entrar en el santuario de Dios, no hay otra forma que reconocerte a ti como nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Salvador, Señor Jesús. Y aquellos que estamos pasando por dificultades distintas en esta vida, tal vez comparando nuestra salud, las cosas materiales de este mundo que no satisfacen nuestro corazón. Señor, podamos desechar todo pensamiento y todo pensamiento se esté cautivo a ti, Señor, para, Señor, saber que en ti tenemos esa satisfacción y esa dependencia. Señor, que tú estás viendo nuestros corazones, tú estás viendo qué es lo que necesitamos, Señor, y tú siempre vas a velar por lo mejor para tus hijos. Te damos gracias, Señor, y tú puedas obrar en cada uno para tener ese tiempo contigo. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.